Bien, buenas tardes. Yo voy a presentar el tema Filosofía y Educación en Franz Tamayo. Debo decir que tanto el pensamiento filosófico como sus ideas educativas están vinculadas, se articulan de manera congruente y lo que voy a hacer es presentar en el marco de su biografía intelectual, en realidad de su biobibliografía, algunas de estas ideas filosóficas con contenido educativo también. Espero que estén viendo la presentación porque va a ser más fácil que me sigan. No hay problema en la presentación, se ve, ¿no es cierto, Weimar? Sí, sí, doctor. Bien. El tiempo de vida de Franz Tamayo eh, transcurre de 1879 a 1956. Cuando él nació, Bolivia no había sufrido ninguna de sus desmembraciones y el mismo año que él nació sufrió la primera, que es efectivamente la Guerra del Pacífico. Y hasta su muerte en 1956, Bolivia perdió los territorios que están señalados aquí con distinto color, tanto usurpados por la fuerza, como las guerras del Pacífico y del Chaco, como también por absurdos tratados internacionales que despojaron a Bolivia de, en total, más de la mitad de su territorio. El tiempo que vivió Franz Tamayo, en el que se desarrollaron estos acontecimientos bélicos y estas vergonzosas pérdidas territoriales, sin duda que ocasionó cierta pesadumbre en el poeta, en el pensador, eh, que fue don Franz Tamayo. Y es así que la Guerra del Pacífico incluso escribió algunos versos mostrando esa gran congoja que sufría él y en general los bolivianos por especialmente por esa pérdida que supone evidentemente la pérdida del acceso al litoral. Pero también fue testigo y de alguna manera sufrió las consecuencias por otros conflictos también internos, por ejemplo la guerra federal, que afectó especialmente a su familia, puesto que su padre era del Partido Conservador y como saben ustedes, el Partido Conservador fue otro más de los derrotados en la guerra federal. Entonces, su contexto histórico está marcado por acontecimientos intensos, por guerras internacionales y conflictos internos que motivaron distintas actitudes de parte de Franz Tamayo respecto también del futuro de los bolivianos. Él fue también testigo, aproximadamente a sus 20 años, de la guerra del Acre, que ocasionó otra pérdida, más de una pérdida en realidad, y ya un poco menos de 20 años antes de su muerte, también fue testigo de la guerra del Chaco, en la que hubo una notable participación indígena, como seguramente usted bien sabe. Además, en el año 52 y por varios años hasta la fecha de su muerte, él vio la Revolución Nacional. Eh, Participó con algunos protagonistas de la revolución antes de que se consumara. Eh, Admitió ser presidente del Parlamento antes del 52, pero cuando se produjo la revolución la vio, como dice algún escritor, desde su ventana, desde la ventana de su casa en la calle Loaiza, vio algunos acontecimientos
que sin duda marcaron grandes cambios, inclusive para él, ¿no? Que fue latifundista, que tenía tierras, que tenía pongos, y que con los cambios de la Revolución Nacional vio transformado su mundo de vida, particularmente el mundo de vida en torno a su hacienda, y también alguna realidad que él había conocido desde muy joven, desde inicios del siglo XX, y que le había permitido también ser parte de acontecimientos políticos y hacer una carrera política. Entonces, él no fue muy amigo de la Revolución Nacional, tuvo una expresión un poco despectiva, dijo, por ejemplo, si la tierra es de quien la trabaja, entonces dénsela a los bueyes. Esa fue una expresión referida a la reforma agraria y particularmente la consigna de la tierra a quien la trabaja. Las minas al Estado y la tierra a quien la trabaja. Esa fue una de las consignas de la Revolución Nacional. Y por los cambios que la reforma ocasionó, evidentemente Franz Mayo no estaba de acuerdo, no los veía con beneplácito y al contrario las criticaba con expresiones como la mencionada. Entonces su vida estuvo llena de acontecimientos intensos, grandes pérdidas para el país, situaciones de cambio social y político. El mundo conservador del siglo XIX cambió radicalmente con la Revolución Federal y 50 años después, un poco más, el mundo liberal que se había forjado con la paz como sede de gobierno también cambió radicalmente con la Revolución Nacional. Y él en todo momento mantuvo siempre una posición crítica. Entonces, sea como político o como poeta, ha tenido un contexto que le ha motivado a actuar de una manera siempre crítica y señalando lo que en su opinión representaban estos acontecimientos políticos. Bueno, desde la Revolución Federal, que está en el codo de los siglos XIX y XX, eh, se forjó una oligarquía más radicada en la paz por el triunfo precisamente de la revolución y el cambio de gobierno. Y esa oligarquía que tenía raíces en, incluso en el mundo colonial anterior a la República, eh, continuó con su poder, aunque con algunos cambios. Aparecieron algunos magnates, ¿no? El más importante magnate que apareció fue sin duda Simón Patiño, que tienen aquí la foto, y el mundo de la oligarquía paceña, pero también de Cochabamba, por ejemplo, como hay aquí algunas fotos, la foto esta es del Palacio de Portales, un palacio de gran lujo que representó mucho dinero y que Patiño nunca habitó. Muestra el mundo en el que vivía también Franz Tamayo, marcado por lo que alguna vez se llamó las dos Bolivias, ¿no? Una Bolivia oligárquica, una Bolivia de los patricios paseños, su padre también era un patricio, dueño de latifundio, y por otra parte, claro, los más desposeídos que eran los campesinos. Acá vemos, por ejemplo, en las fotos cómo se congregaban las clases pudientes en torno a ciertas actividades, sea en las principales calles, sea cerca a la terminal de buses, y tenían también sus propias formas de diversión. Y por otra parte, la otra Bolivia es la Bolivia de los pongos, de los campesinos que
se denominaban indios, y sobre los que no había ninguna obligación del Estado, es decir, el Estado aprovechaba del trabajo de los pongos a través de los latifundistas. Aquí vemos, por ejemplo, no sé si observan el cursor, a un pongo cargando a su ama, ¿no? A su señora, a su dueña, a la latifundista, para que no se mojen los zapatos, atravesando un riachuelo. Y también vemos fotos tradicionales. Todas estas fotos han sido capturadas de internet, son de libre disponibilidad, y en algunos casos de algunos documentales que tuve la ocasión de ver de parte de distintos ejecutores. Bueno, la participación india en la política fue notable en el codo de dos siglos, es decir, hacia 1900 en la Guerra Federal, en la Revolución Federal, y claro, también permitieron el triunfo del Partido Liberal, que estuvo en el gobierno 20 años y que, sin embargo, no hizo grandes cambios a favor de los campesinos, a favor de eh, este grupo social, los indios, que como pongos sufrían una explotación extrema, no tenían ningún derecho y tenían hasta que llevar en andas a sus amas, ¿no? Y aquí vemos también en esta fotografía que eventualmente se podía encontrar entre los indios personas, mujeres agraciadas que podían dar lugar a que algún terrateniente se fije en ellas, ¿no? Dada su belleza, su porte, etcétera. Pero lo importante de esto es diferenciar la Bolivia oligárquica de los latifundistas, de los políticos que tenían hegemonía en los asuntos públicos, y por otra parte, y también la cultura, por supuesto, la otra Bolivia olvidada, silenciada, sojuzgada, explotada, y que el Estado no tenía ninguna acción de protección, de cuidado, etcétera. Esa doble realidad, es decir, la realidad de la oligarquía, de las clases pudientes, se expresa, se ve claramente en la familia de Franz Tamayo a partir de la unión del matrimonio de su padre, Isaac Tamayo, Manuel Isaac Tamayo Sanginés, con uh, una india, Felicidad Solares, que con quien se casó. Aquí están las fechas de nacimiento de ambos. Por ejemplo, se puede advertir que Isaac Tamayo había sido del Partido Conservador y tenía alrededor de 20 años menos que Felicidad Solares, 18 en realidad, ¿no? Y que, bueno, tuvieron varios hijos. El padre de Isaac Tamayo era Manuel Torcuato Tamayo Ordóñez, que ya era latifundista, ya tuvo una propiedad en el altiplano, eh, y eso obviamente heredó a su hijo, y de Isaac Tamayo finalmente a Franz Tamayo. Isaac Tamayo, pese a ser un patricio de mucho poder económico, tuvo muchos cargos, se desempeñó públicamente de manera relevante, aunque desafió a la sociedad convencional, prejuiciosa, de la oligarquía paceña del siglo XIX, y precisamente casándose con Felicidad Solares. Eh, Seguramente ustedes saben que le escribió Melgarejo con un seudónimo, y también en esa obra va a contrahilo de las tendencias políticas prevalecientes, señalando precisamente la desprotección, la situación de explotación que
vivían los indios en el contexto del siglo XIX. Él, como miembro del Partido Conservador, tenía la mentalidad propia de los oligarcas vinculados al poder de la minería en el siglo XIX, particularmente la minería de la plata, y todo eso se vino abajo con la derrota del Partido Conservador a principios del siglo XX. Sin embargo, su escrito, Aura Melgarejo, también de alguna manera previó el posible protagonismo político que podían tener los indios, lo que se concretó con Zaratevilca y que haya permitido que el Partido Liberal triunfara en la Revolución Federal. Bien, aquí están fotografías de las propiedades de la familia Tamayo, aparte de la hacienda de Yaurichambi, que está cerca de Batallas. eh, Tenían otra hacienda llamada El Tabacal. Y Franz Tamayo particularmente pasó gran parte de su vida en Yaurichambi, donde además tenía su biblioteca, su piano, eh, compuso la mayor parte de su poesía, especialmente en esos 10 años de reclusión, de autorreclusión, que él mismo se impuso desde 1934 hasta 1944. El otro lugar donde Tamayo fue prolífico, poeta y escritor también de muchas de sus obras, fue el número 68 de la Casa Señorial de la calle Loaiza, que todavía existe, aunque obviamente con modificaciones. Si ustedes van por ahí, van a ver una placa que dice aquí fue la casa de don Franz Tamayo, cerca a las oficinas del diario. Por otra parte, pasó tiempo en Brasil y en varios países de Europa, inicialmente en Francia, pero también en España, en Inglaterra, enviado por su padre por la primera vez junto a su hermano Max, y después, posteriormente, por visitas que realizó con motivos formativos. Entonces, este es el ámbito geográfico. La casa de la calle Loaiza y la hacienda de Yaorichambi son los lugares donde estuvo más tiempo, donde además eh, elaboró su obra, tanto poética como literaria. Y Europa se constituyó en un lugar bueno, de conocimiento cultural, de práctica de los idiomas, de visita a los museos y de formación, aunque la formación de Franz Mayor siempre ha sido predominantemente autodidacta. Bien, la vida de don Franz fue intensa desde muy joven, cumpliendo funciones de mucha responsabilidad. Y precisamente cuando se retiró de la política, por distintas circunstancias, él escribió este poema que seguramente ustedes conocen, ¿no? Hablo limpio. Acá, en este poema, a veces llama la atención, otras veces parece que no perciben este nombre, Medio, ¿no? Que no es muy fácil de escudriñar quién es. De hecho, no existe. Por lo menos en Google yo no pude encontrar nada sobre Medio. Eh, Franz Mayo era muy culto y él había leído, al parecer, en algunos casos en los idiomas originales, a los escritores clásicos, ¿no? Y entre ellos leyó seguramente a Ovidio y a otros. Y entre los autores clásicos hay unas referencias a Medio. No se sabe si es un personaje histórico o ficticio, eh, pero representa a la peor poesía de Grecia, ¿no?
y a quien siempre se burlaba de los poetas. Entonces, ese es el sentido que tiene este nombre en esta célebre eh, poesía de Tamayo, donde dice que se calla. Bueno, se refiere claramente a su silencio político, ¿no? Porque evidentemente eh, él desde el año 34 estuvo 10 años recluido en su casa o en su hacienda sin pronunciarse nada, es decir, sin que se pronuncie sobre ningún problema político, o sea, que pronuncie una posición sobre los temas políticos de ese lapso. Entonces, a eso se refiere que está en silencio, pero ese silencio es más mostrativo, es más importante que si siguiese hablando y tomando posiciones políticas. Bueno, entonces está clara su pertenencia a la oligarquía paceña, su padre un patricio. Él vestía con mucha elegancia, con ropa europea, siempre de una forma muy típica, con un sombrero de copa, un bastón y con pañoletas muy finas eh, precisamente por su situación de clase y su ascendencia paterna, pero también se reivindicaba como indio, eso lo vamos a ver enseguida. ¿Qué podemos decir de Tamayo? Tamayo tenía muchas ocupaciones y en todas las que se desempeñaba lo hacía de forma sumamente destacada. Aquí he puesto algunas de sus ocupaciones, tal vez falta lo de médico eh, que, que la realizaba esa actividad de manera más, diríamos, espontánea por necesidad. Él fue periodista, fundó dos periódicos, El Fígaro y El Hombre Libre. Él fue parlamentario, ocupando un curul en el Parlamento y llegando a ser presidente incluso del Parlamento y encargado de dar la banda presidencial a Villarruel, por ejemplo. Escribió dramas como mucha poesía, una poesía modernista ensalzada en vida y después de muerto por una gran cantidad de críticos literarios o de otros poetas. Él también es considerado sociólogo porque refleja las clases sociales de su tiempo, particularmente en torno a 1910, cuando escribió los 55 editoriales del diario, conocidos después como la creación de la Pedagogía Nacional. Él fue filólogo, a veces incisivamente molestoso por la forma, hiriente incluso, por la forma como se refería a quienes no conocían ninguna lengua, aparte del español, que además hacían, como él alguna vez señala, un uso del español como en Churubamba, es decir, un pésimo uso del español. Fue hacendado, como hemos visto, Yaurichambi, otra hacienda en los Yungas. No las perdió, no la perdió la de Yaurichambi, fue declarado monumento nacional. Fue político, como hemos visto, fundó el Partido Radical, fue intelectual, muy apreciado por el medio paseño y por el país entero, que todavía hoy les rinde homenajes de distinta forma. Varios eventos tienen su nombre, hay un concurso de teatro, por ejemplo, perdón, de cuento, que se llama Franz Tamayo, como también varias, la división política del país, incluye la provincia de Franz Tamayo en La Paz. Fue abogado que destacó en la defensa de su título, es decir, dando el examen, eh, que dio un examen brillante.
humanista que defendía el conocimiento culto de la literatura, de la filosofía. Fue un pensador original que desarrolló sus ideas en torno a los contenidos que eran de su preferencia, ensayista depurado, bueno, diputado ya dijimos, eh, diplomático, porque cumplió varias tareas como representar a Bolivia en la Liga de las Naciones en 1920, fue ministro de Estado de Relaciones Exteriores, canciller, presidente electo, que fue frenado en seco por el golpe de Estado, precisamente en 1934, e hijo de un patricio paceño. Desde muy niño se formó de manera autodidacta o con asesoramiento de profesores a domicilio, aunque un tiempo estuvo en el colegio Ayacucho y al parecer habría sufrido cierto maltrato. Seguramente ustedes conocen todo esto. Estando en Europa, conoció a Blanche Bouillon, con quien se casó. No he podido encontrar una fotografía de esta señora. Me dijeron que hay, pero no supe dónde encontrarla. Y es muy probable que la balada de Claribel, la poesía más conocida de Tamayo, que aquí la tienen, la haya compuesto pensando en su amada esposa que lo dejó, ¿no? Y bueno, en la poesía se puede advertir que hay un sentimiento de recuerdo muy dulce, pero también de separación definitiva, ¿no? Y así a mis ojos jamás, como el alba volverás. Es decir, la separación de Blanche le habría ocasionado, claro, estos sentimientos expresados de manera magistral, de manera tan poética y elaborada como es la balada de Claribel. Eso muestra, claro, el deseo de Tamayo de perpetuar su linaje como correspondía a su herencia gamonal, es decir, de latifundista, casado con una extranjera, pero el matrimonio no lo resultó. Vivieron un tiempo en Europa y después aquí, y después Blanche lo abandonó. Cuando Fernando Díaz de Medina escribió la biografía Hechicero del Ande, Blanche le escribió a Fernando Díaz de Medina diciendo que la biografía estaba muy bien hecha, que él había retratado fielmente quién era en realidad Franz Tamayo. Bueno, no había necesidad de que esta señora hiciera eso, ¿no? Pero posiblemente el recuerdo que tendría de él no ha debido ser muy halagüeño para que escriba esa carta. Eh, por otra parte, después de ella, eh, reivindicando su otra identidad, la identidad de su madre, al parecer Felicidad, esposa de Isaac, le enseñó a Tamayo el aymara como lengua materna. Eso es muy probable porque los primeros años de Franz los pasó con su madre, con Felicidad. Y un poco repitiendo la experiencia de su padre que se había unido con una india, lo propio hizo Tamayo en este caso, uniéndose con María Luisa Galindo Mostajo, que vivió, bueno, como ven, 90 años y que él tuvo muchos hijos, los hijos de Tamayo. Aquí también la pueden ver con posiblemente sean sus nietos y los últimos años de su vida, cerca de 1978. En esta otra fotografía, que también todas las he encontrado en internet, en la Fundación Franz Tamayo, por ejemplo,
Eh, Está Franz, que fue bautizado Francisco, y que comparte en este caso una fotografía, una toma con su hermano Pedro y Max. Y bueno, aquí hay los indios pongos de hacienda que constituyen su entorno, la hacienda del altiplano. Pero él, aparte de ser un hacendado y vivir en el entorno de tal, también sentía por la situación de su madre y de quien fuera su concubina, Luisa Galindo, porque no se casaron, eh, una predilección, incluso una defensa siempre sostenida de los indios. Con todo, incluso después de su reclusión de 10 años, Tamayo tenía contacto, relación e interactuaba con la crema innata de la sociedad paseña, particularmente los políticos, ¿no? Presidente de la República, aquí está con Salamanca, antes de la guerra del Chaco, en una recepción social, es decir, esa es una característica de la identidad de Tamayo, su división en un mundo oligárquico de latifundistas donde se desenvolvía bien, con mucho lujo, con muchas facilidades, aunque no lo apreciaban como miembro de esa oligarquía, sino solo como poeta. En ese sentido hubo siempre cierto rechazo a la presencia de Tamayo en esos ámbitos, salvo que tenga relaciones, tenga amigos y también ocasionó mucha animadversión con críticas y ataques muy fuertes, aunque también él era muy susceptible, ¿no? Lo tomó muy a pecho el libro de Fernández de Medina y respondió con ese texto llamado Para siempre. Aquí tenemos los dos periódicos que Tamayo fundó, que tomó los nombres de periódicos europeos, es decir, su identidad oligárquica, gamonal, y bueno, su formación en Europa demostraba que estos periódicos europeos podían ser imitados en La Paz e incluso copiados los nombres, ¿no? Que fundó en 1913 el Fígaro y en 1917 el Hombre Libre. También fundó antes el Partido Radical, como habíamos dicho, aquí lo ven, eh, y siendo joven se desempeñó en la Liga de las Naciones, tenía alrededor de eh, 40 años, desde el año 79 hasta el 21, un poco más, y donde presentó un alegato para que se revisara el Tratado de 1904. Aquí lo ven en la Liga de las Naciones y aquí están quienes lo acompañaron en ese viaje. Todos, evidentemente, latifundistas, eh, gente de las clases más pudientes, con mucho poder económico y que constituían de manera restrictiva el protagonismo político. Eh, Tamayo también tuvo gran protagonismo político. En el 31 fue presidente de la Cámara de Diputados, como lo ven aquí, y ahora pueden ver algunas de sus actuaciones. El mismo año 31 elaboró este proyecto de la ley capital que consistía en hacer legal el tiranicidio. Después, el 34, ganó las elecciones siendo candidato a presidente de la República. 1917 también se presentó como presidente, pero no ganó. El 34 ganó. Acá, el año 31, cuando fue canciller, y también después de sus 10 años de autoexilio, cuando volvió a la vida pública.
El año 34 gana las elecciones, un golpe de Estado lo desconoce. Aquí están algunas evidencias de fuentes hemerográficas. Después el 44 vuelve y ocupa importantes cargos. Estas son algunas de sus obras ordenadas cronológicamente, aunque parece que hay más obras. Escuché a un antiguo estudiante eh, del que yo fui docente que ha investigado eh, con el señor Vascopé, que incluso antes de las Odas de 1898, fíjense, no había cumplido 20 años, tenía 19 años, habría escrito Franz Tamayo algunas poesías con seudónimo y que están en ese trabajo de recopilar. Bueno, qué bien, ojalá sea así, así vamos a conocer más, ¿no? Y después hubo los proverbios de 1905 y 1924, la primera parte, la primera publicación y la segunda. Después los 55 editoriales del diario entre julio y septiembre en 1910. Después estos textos no muy conocidos, Crítica del duelo y Horacio y el arte lírico. Eh, Tamayo conocía a Horacio, había leído la carta a los pisones y también el texto donde habla de medio, por eso la poesía habla Olimpio. Bueno, eso en 1915, ¿no? La crítica del duelo es de 1911. La Prometeida, después el manifiesto del Partido Radical y la segunda parte de los proverbios. Eso entre 1917 y 1924. Después, el 27, los nuevos Rubaiyat, los Schersos, Scopas, los epigramas griegos, Tamayo rinde cuenta y para siempre del año 1942, es contra Fernando Díaz de Medina. Después, la interpelación al canciller que era Ricardo Jaime Freire, eh, que se publicó tardíamente y que fue más una actuación política. Posiblemente este libro, Franz Tamayo, obra escogida, sea la mejor compilación de Tamayo porque tiene mucho de sus principales obras, poesía, la creación de la Pedagogía Nacional, y Mariano Baptista se ha empezado el trabajo para la Biblioteca Ayacucho de efectuar esta labor de sistematización con cuadros cronológicos políticos. Es muy recomendable y también hay en internet, es muy fácil bajarla si quieren disponer de una buena edición de la obra de Tamayo. Por lo demás, es la editorial GUM, que antes se llamaba Juventud, la que se ha encargado con este formato de la cara de Tamayo, el busto de Tamayo, publicar la mayor parte de su obra, ¿no? Es impresionante la cantidad de textos que forman esta colección y que permiten el conocimiento de su obra. Bueno, ahora vamos a ver algo de la concepción filosófica de Tamayo y para eso vamos a recurrir a, al libro de Guillermo Frankovich, este filósofo sucrense que vivió muchos años en Brasil y que escribió, entre otros libros, La filosofía en Bolivia. Hay un comentario de Mario Bunge, filósofo y físico argentino, que leyó un poco tiempo después de publicar esta obra, eh, el libro, ¿no? Y Bunge dijo, después de leer el libro de Frankovich, me convenzo que en Bolivia no existe filosofía. Eso dijo, porque evidentemente lo que aparece como filosofía, por ejemplo, la mística de la tierra, no tiene una elaboración filosófica sistemática y técnica. Son más obras de poesía, concepciones ideológicas, que un desarrollo filosófico propio y profundo. Eh,
hay profundidad en la concepción, pero es cuestionada la concepción como si fuese filosofía. ¿En qué consiste, según Frankovich? ¿Quiénes la expresan? Hay en primer lugar, pero también autores como Alcides Arguedas, Jaime Mendoza y otros autores que reivindican, que tratan, que desarrollan el tema telúrico como central en los Andes bolivianos. Y es por eso que habría una mística de la tierra, es decir, la tierra influiría sobre el hombre creando cierta predisposición individual y social que se expresaría en ciertas formas de reivindicar, de amar, de encomiar el entorno físico, el entorno geográfico. Eh, es una visión que considera la tierra como permanente, la raza como indeleble y el devenir marcado siempre por cierta tónica eh, y que muestra la fuerte vinculación que tendría el hombre andino con su terruño, con ese paisaje telúrico, con las montañas, y que de alguna manera lo encuevarían, es decir, lo encerrarían en ese mundo, en estas oquedades, y que daría lugar precisamente a una valoración del entorno en el que habría esta profunda sensibilidad. Y por lo mismo también quienes están más cerca de la tierra, es decir, el indio sería un ser hermético, misterioso, encuevado, previsor, dialogante con la naturaleza y el entorno. Entonces, Franz Amayo, si tuviese una filosofía, sería, según Frankovich, la filosofía denominada mística de la tierra, que hay algunos comentarios como el de Bunge que dice que eso no es filosofía y que en Bolivia solo habría habido, solo se habría desarrollado ciertas ideas, cierta ideología y no un pensamiento filosófico riguroso. Bien, otro autor que habla de la filosofía de Tamayo es Marvin Sandy, que murió muy joven, se suicidó siendo músico y escribió este libro, Meditación del Enigma. Ahí habla precisamente de lo que él denomina el hombre callado, del Homo faber, el hombre que hace, sería el occidental, y frente al occidental hallamos al hombre callado. ¿Quién es el hombre callado? El indio altiplánico, el que resiste todo, el que no se manifiesta, el que vive el ser. Es decir, en el silencio viviría una integración plena con el ser de las montañas, el ser del altiplano, este ser tan sobrecogedor sobre la conciencia y el sentimiento humano, y que lo habría hecho durante siglos sobre el indio andino. El hombre occidental estaría siempre ocupado haciendo cosas, no tendría tiempo para nada y estaría en definitiva transformando la naturaleza y estropeándola. Mientras que el hombre callado, el indio altiplánico, viviría el ser de las montañas. Y esto Sandy encuentra que habría sido magnificado, habría sido expresado eh, por Tamayo, especialmente por su poesía, mostrando esa vivencia del ser de parte del hombre callado que es el indio andino. Bien, eso hay sobre Tamayo. Si vemos la poesía de las Odas, por ejemplo, de 1898, vamos a encontrar que Tamayo exalta a los indios. Y eso es mucho más claro y evidente de la creación de la Pedagogía Nacional de 1910. Particularmente aquí tienen algunas poesías, algunos poemas, publicados, por ejemplo, en los esquerzos o en las odas, donde muestran mucha idealización y
una concepción maniquea. Los indios serían habrían desarrollado, especialmente los incas, una sociedad perfecta, sabia y pacífica, el mejor sistema político que habría visto la humanidad, y que es posible entender, comprender y valorar estas realizaciones culturales indias anteriores a los españoles, comprendiéndolas en medio de su entorno, en ese entorno telúrico y en esa predisposición a unirse y ser parte de la naturaleza y de ese paisaje agreste lleno de montañas y con la tierra que sumiría al hombre dentro de la propia naturaleza. Entonces, la tierra no sería solo el lugar para cultivar, el entorno para vivir, sino los que definirían la raza y la raza india, como lo que dijo después en 1910, la raza superior, superior a la raza del blanco y del mestizo. Y es esa manera como la tierra influiría sobre el hombre para que el hombre sea resistente y persistente, lo que vamos a ver dentro de un momento. Es decir, la tierra definiría las características de los indios, teniendo una sobrevaloración de todo lo que es eh, indio y una subvaloración crítica y una denostación muy brusca de todo lo que es extraño a los indios, incluyendo a blancos y mestizos. Entre los ataques que realiza en la creación de la pedagogía nacional y lo que se ve también en su poesía de 1898, hay expresiones como esta, ¿no? Los españoles, aquí tienen una foto de Pizarro, por ejemplo, los que llegaron al Alto Perú, al Perú, era una raza feroz de discastados, fíjense lo que se nota su rechazo a lo que no es oligárquico, ¿no? Discastados, o sea, la bagre social, no se trataba de los hidalgos. Manada de hilotas, hilotas son los esclavos de Esparta, ¿no? Y chándales desenfrenados, son sus expresiones. Él tenía un uso preciosista del lenguaje, ¿no? Y una gran cultura, una cultura oceánica, se dice, por lo que conocía, lo que leía, toda bibliografía europea. Mendigos, hambrientos e incapaces, así los llaman los conquistadores. Perezosos, renuentes a la búsqueda de conocimiento, incapacitados de gozar lo nuevo y lo ignoto, hombres carentes de proyección cultural, sin ideales, detentores de la crueldad, expresivos de pasiones, pervertidores del buen sentido. Aquí se aprecia claramente su visión racista, ¿no? Algo que es evidente en la poesía de 1898 y sumamente claro en 1910 en la creación de la pedagogía, es precisamente la visión racista. ¿Qué es la visión racista? La que considera a una raza como superior a las otras, a las demás. Y eso puede enaltecer a una raza como puede ser la aria, por ejemplo, el nacionalsocialismo, o puede ser un racismo que enaltezca a otra raza, de blancos, de negros, de mestizos o de indios, y ese es el caso de Tamayo, ¿no? Él tiene una visión racista que enaltece a los indios como la raza superior. Ahora, esto es bastante curioso, ¿no? Porque en el enfrentamiento, en la conquista, en la forma como los conquistadores desarrollaron su poder, mataron a Atahualpa, etcétera, resulta que esta raza, con tantos adjetivos dichos por Tamayo, sería inferior a la raza que habría conquistado, cuando el sentido común muestra que la raza que se impone es la superior, porque se impone. Pero resulta curioso que en su lógica la raza que sometió a los indios sea inferior y que la raza sometida sea la superior. Eso Nietzsche critica como la inversión que hicieron los judíos y los cristianos de las verdaderas relaciones entre el poder
y la bondad moral. Pero bueno, esas son las permisiones que él mismo se da. Aparte de su racismo, es evidente, tanto en la poesía como en la creación de la pedagogía, una visión irracionalista, ¿no? Y sobrevalora en grado muy alto la energía de la raza, el vitalismo, y no la razón, no apela a la razón, sino a la energía como algo también superior, ¿no? La raza de los indios tendría una superior e incomparable energía vital comparada a la que mostrarían los blancos y los mestizos. Y también una visión contraria a la democracia. En ese sentido, eh, consideraba su deber como bate condenar a los españoles, al mismo tiempo que en esas poesías, en las odas, habla maravillas de Manco Inca III, por ejemplo, ¿no? Todo con un lenguaje muy pulcro, muy depurado, muy poético, muy bien elaborado. Entonces, hay una concepción filosóficamente racista, irracionalista, vitalista y antidemocrática que enaltece a la oligarquía inca también, de la que además él se sentía heredero, es decir, él era indio no solo por su madre, sino porque a partir de los ancestros que existieron antes, él encontraría a una oligarquía india como sus antecesores. Entonces, esas son las características de su pensamiento filosófico, en tanto es un pensamiento eminentemente racista que ataca y muestra las limitaciones y la crítica a los blancos y a los mestizos, contraponiendo a los indios. Claro, seguramente lo que hoy se conoce de los incas no conocía Tamayo, ¿no? Por ejemplo, la capacocha, que es el sacrificio de niños, ofrenda a los dioses tutelares, el mitimayazgo, que consistía en la emigración masiva de pueblos íntegros de un lugar a otro, el yanaconazgo, que consistía en servir incondicionalmente en calidad de casi esclavos al Inca. Y la mitad, ¿no? El trabajo por turnos que incluía construcción de caminos, palacios y la explotación en las minas. Toda esa realidad que se dio en el Imperio Incaico, posiblemente Tamayo no la conoció o no le dio importancia, presentando una contraposición maniquea en que todo lo deleznable, criticable, radicaba en los españoles y una visión idealizada de los incas y de los indios era lo que prevalecía. Eh, estos intelectuales como este han dado lugar a cierta valoración indianista de Tamayo, ¿no? Es decir, Tamayo sería el gran defensor de los indios, por ejemplo, al estilo de Reinaga, y por eso habría que encomiarlo. ¿En qué consiste la superioridad de la raza india según Tamayo? Son dos características que aparecen claramente desarrolladas en la creación de la pedagogía nacional: la resistencia y la persistencia. La resistencia es a lo externo, a todo lo que es foráneo a la raza india, sea el latifundista, sea el mestizo que vive en la ciudad, o sea el extranjero llegado de España o de Francia que querría cambiar la forma de ver el mundo, la forma de sentir, la forma de expresarse, la forma, lo que sea concerniente al grupo indio. Esa es la resistencia. Y por otra parte, la persistencia, que consiste en que sobreviva y se intensifique todo lo que es propio de la comunidad, es decir, todo lo interno. Resistencia a lo externo, persistencia a lo interno. Esas son las características de la
superioridad de la raza india. Y eso se ve, por ejemplo, de muchas formas. Eh, Cuando se juntan un hombre blanco y una india, dice Tamayo, hasta la cuarta o quinta generación, nietos y bisnietos tienen los rasgos de la India, aunque también se junte con otros españoles o con otros blancos, ¿no? Es decir, esa es una muestra de la superioridad de la raza india, qué color de la piel, estatura, rasgos de la cara, color del cabello, etcétera, etcétera, siempre prevalece lo que es propio de los indios, hasta por 5 generaciones. Y eso mostraría el poder telúrico andino sobre cualquier otra región del mundo donde haya gente blanca, incluso de otras razas, ¿no? Es decir, el hábitat habría forjado una raza sumamente fuerte, sumamente poderosa e impositiva, porque prevalecería en el cruzamiento sobre cualquier otra raza blanca o mestiza. Además, muestra Tamayo que el indio, y claro, aquí se ve también su imagen idealizada, tendría una fuerza física, diríamos, estentoria, ¿no? Es decir, eh, propia de un titán, eh, una fuerza que además no condeciría con eh, por ejemplo, su alimentación, una alimentación muy frugal, no usaría medicamentos cuando se enferma y con una moral poderosa, fuerte también, hábitos de vida. Entonces, todo eso hace que lo que ha sido siempre se repita, persista y se rechace cualquier elemento de influencia externa. Resistencia a lo externo, persistencia de lo interno. Y la raza se fortalecería por el medio, por la tierra. Y la tierra habría dado lugar precisamente a esta raza. Entonces, aquí lo que se advierte es un círculo vicioso, llamado también petición de principio, ¿no? ¿Por qué es la raza más fuerte? Porque la tierra lo forjó. ¿Y por qué la tierra lo forjó? Porque debía ser la raza más fuerte. O sea, no hay una argumentación racional, sino solo una petición de principio en la argumentación. Veamos un poco mejor la persistencia. Persiste lo de adentro, lo que siempre ha sido la comunidad. Físicamente es mejor, es superior, es impositiva en el cruzamiento. Ejemplo, un blanco con una india. Persiste tercera, cuarta generación. ¿Qué es lo que persiste? Sus facciones, su estatura, el color de la piel, de los cabellos, de los ojos, proporciones de los hijos de un blanco y de una india. Eso es físicamente. Y moralmente lo que persiste sería su voluntad, su energía, la genuinidad de sus intenciones y de las acciones, ¿no? Él ve de una forma totalmente idealizada una moral india que se imagina como superior a cualquier otra raza. En el sentido de la persistencia, el indio sería un gran conservador, defensor y sustentador de una identidad que no se mueve, que no cambia, y sería libre para construir sus propias decisiones y seguir las tradiciones, guardián de las tradiciones, de la lengua, de la dieta, muy parca, muy ligera, dueño y señor de sí mismo, que daría la mayor fuerza y superioridad a su raza. Y que siendo víctima de los intentos de destruirla, la raza, siendo los foráneos hostiles, sometiendo, explotándolos, no le habrían afectado. Eh, Así afirma la superioridad de la raza india, Tamayo, con el rasgo de la persistencia, que haciendo referencia además en una conservación de la energía racial, que sería el destino biológico que daría lugar a que reine la raza india
sobre otras razas, los blancos y los mestizos, porque los indios serían los más fuertes y los más débiles, blancos y mestizos. Está clarísimo en la creación de la pedagogía nacional. Y sobre la resistencia, que es resistir a la influencia externa, venga de donde viniere, por ejemplo, de cualquier otra parte del mundo, eh, consiste, claro, en fortalecer esta visión racista, en fortalecer un discurso nacional que es refractario a la integración y a la relación con lo extraño, lo foráneo, y que hace hincapié también en el carácter nacional, la energía, y que definiría además la política educativa, ¿no? Que Tamayo señaló en la creación de la pedagogía nacional, que se focaliza en criticar a la misión Luma de 1909, habiendo fundado dos escuelas normales, el 9 y el 17 en La Paz y Sucre, y que Tamayo ataca desde distintos puntos de vista. Eh, esta resistencia a lo externo, a lo foráneo, permitiría el despliegue de la raza india, sería la expresión de esta filosofía de la energía, que mucho más no ahonda, habla de las costumbres, habla de la fuerza, habla de la resistencia a la influencia ibérica, y que en definitiva instigaría también a ciertos resentimientos, a cierto revanchismo y a cierto odio, como son algunas de las versiones indianistas, racistas, extremas, ¿no? Y con cierta dosis de violencia, con el riesgo de una guerra de razas. Entonces, esa es la resistencia de la raza india, verificada también en la repetición y el mantenimiento de sus costumbres, de sus hábitos, de su salud, que según Tamayo es espléndida, es comparable a la debilidad y a las actitudes de blancos y mestizos. El indio tendría una salud incluso espléndida, sin vacunas, sin atención médica, sin ningún tipo de atención estatal. Esta es la resistencia a lo externo. Bien, aquí señalo los estudios que se han hecho sobre Tamayo. Eh, para mí hay algunos muy buenos, como por ejemplo este de HCF Mansilla, que rara vez se lo cita, aunque es muy lúcido, y algún otro también. El de Mariano Bautista es un trabajo minucioso, detenido. Yo he tomado algunas fotos de su presentación que hay en internet, porque son fotos muy mostrativas, como han visto. Transmitir un contenido con una foto es mucho más efectivo que un simple discurso. Aquí esta señora se llama Clara Ferrufino Iach. Y lo que dice de la filosofía de Tamayo a mí no me parece muy adecuado, entre otras razones porque ella no es filósofa, ¿no? De todas maneras, obviamente son interpretaciones. Hay también interpretaciones más específicas, por ejemplo, esta de Edgar Oblitas Fernández sobre la ley capital. José Roberto Arce ha contado 60 autores que leen, interpretan, critican o encomian la obra de Franz Tamayo. Aquí he puesto solamente algunas, ¿no? Desde el principio, fíjense, en 1951, todavía pues Tamayo estaba vivo, a algún autor, como este señor Alfonso Castellanos, descubrió su carácter racista, ¿no? El racismo indigenista de Franz Tamayo, 1951. Entonces, lo que yo señalo no es nada nuevo. Algunos se han dedicado más a la obra poética, como este señor. A varios de estos yo los he conocido personalmente, por ejemplo, a Jaime Martínez Alguero o Kit Bailey, Alberto Kit Bailey, o también a Javier Sabines, que sigue vivo naturalmente.
y que han escrito sobre distintos temas, ¿no? Estas son sus obras y yo las he puesto, bueno, porque he conocido a sus autores también antes, ¿no? Es decir, a los señalados antes, aquí a Mariano Bautista, que con HCF, que siguen vivos, a doña Clara Ferrufino no tuve ocasión de conocer, pero eh, son autores que han desarrollado distintas partes de la obra de Tamayo, la han interpretado, la han valorado y o la han criticado también. La obra que ocasionó mayor rechazo y una respuesta casi instantánea de Tamayo es esta, ¿no? En esta edición, no sé si hay en las otras, se incluye la carta de Blanche, dirigida al autor, ¿no? Fernando Luis de Medina, que, bueno, murió hace mucho tiempo, yo tuve también la ocasión de conocer, ¿no? Casualmente. Entonces, la ocupación con Tamayo es todavía hoy frecuente, todavía hoy es muy importante. Para terminar la exposición, voy a hablarles un poco de la crítica de Tamayo a la misión Rumá, que se inscribe dentro del positivismo, el darwinismo social o darwinismo social de Herbert Spencer. Aquí tenemos una foto, por ejemplo, de la época en Argentina con el fondo de Domingo Faustino Sarmiento. Es decir, la idea en Latinoamérica que se tenía de que había que formar a los profesores de una manera liberal con una ideología positivista dentro incluso del darwinismo social. Y eso expresaron el presidente Montes y su ministro Daniel Sánchez Bustamante. Esta es la crítica a esas decisiones que en el mejor de los casos solo producen autómatas al estilo de lo que muestra esta fotografía, que seguramente saben de qué es, ¿no? De dónde es. Entonces, eso llama a Franz de Mayo bovarismo, ¿no? El bovarismo pedagógico es una referencia a Madame Bovary, que es esta obra de Flaubert y que muestra la insatisfacción que termina en el suicidio, es decir, con estas políticas el país termina suicidándose, es decir, eh, haciendo lo que no se debe hacer en educación. Eh, Como me he extendido un poco, voy a pasar un poco más rápido. Aquí está Georges Roumat, este pedagogo belga, uno de sus escritos, que lo hizo para Bolivia en español, y aquí está con un plantel de profesores en 1910. El, la roncha que generó esta decisión del Partido Liberal dio lugar a la creación de sus 55 editoriales, ¿no? Y aquí está una clase en el entorno de la escuela normal recientemente construida, con un plano, etcétera, y que fue fundada el 6 de junio, en honor a esa fecha se establece el Día del Maestro, pronto va a ser el Día de nosotros, los maestros, y eh, finalmente una influencia indirecta, diría yo, de Tamayo, al hablar de la energía del indio, de la raza india, al reivindicar también su parte de su identidad, fue la fundación de Guarizate en 1981. Antes incluso de 1910 ya había las llamadas escuelas ambulantes, ¿no? Que iban de pueblo en pueblo y alfabetizaban, pero esta normal, fíjense, una institución formada en la que se formaba a los formadores, es decir, se enseñaba a quienes serían maestros, está dedicada efectivamente con una filosofía propia al desarrollo del mundo rural. Y eso en alguna medida también es influencia del pensamiento de Tamayo. Personalmente he hecho varios aportes, a Weimar le di los textos para que compartiera en PDF. Eh, este es el último, es de 2018, cuatro ensayos sobre Franz Tamayo. Gratamente he encontrado en algunas presentaciones textos copiados de mi libro, ¿no? De este cuaderno de investigación, pero sin referencia bibliográfica, ¿no? Nos dicen que los han tomado
de mi autoría, pero bueno, al final eso no importa mucho, aunque es un delito, ¿no? Y es el delito de plagio. Uno anterior es este sobre la educación del indio en el pensamiento filosófico de Tamayo, y uno que publiqué en la UNESCO, donde hago referencias también a Tamayo, es este de la formación docente. En cuanto a artículos, mi discurso de ingreso a la Academia Nacional, a la Academia Boliviana de la Lengua, ha sido eh, este discurso, ¿no? En tanto que en otros eventos, como ven, hay varios en 2010, justamente eh, un año después del centenario de la creación de la Pedagogía Nacional, eh, y que son mi aporte a discutir, tratar, reflexionar sobre el pensamiento de Tamayo. También en periódico he publicado algo. Muchas gracias por su atención. Aquí tengo sugerencias de dos documentales, uno elaborado por Mariano Bautista y el otro por estos estudiantes que investigan junto con el señor Vascopé. Eh, Hay otro que conseguí después, que lo encontré, ya no lo he puesto, pero es de la alcaldía, que también está muy bien. Muchas gracias, buenas tardes. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, profesor Luis Lozada, la, por la brillante exposición que nos ha compartido el día de hoy. No sé si a medida de su tiempo, tal vez podemos hacer unas dos o tres preguntas, si nos permite, o ya hasta también sobre la respuesta. ¿Nos escuchó? Sí, claro, si hay alguna pregunta, con gusto responderé. Gracias, doctor. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Aquí tenemos una pregunta, doctor. Adelante. Eh, Buenas tardes, doctor. Es un honor para mí hablar con usted. Más que todo, mis preguntas eran sobre su texto en base a las ideologías también de Franz Tamayo, una relación que nos pueda ampliar respecto a su texto, la formación docente en Bolivia. Más que todo, si nos puede ampliar su vista sobre el cambio que ha habido de normales a institutos superiores en cuanto a educación para lo que es la formación de los maestros. Y de la misma forma, si nos puede ampliar un poquito más su opinión respecto a la educación en Bolivia en general, tanto en estos institutos como el trabajo y el labor que hacen los maestros. Muchas gracias. Gracias por la pregunta y creo que se puede desarrollar ampliamente con mucho contenido. Yo tuve la ocasión en 1999 de ser parte de la administración del INS Simón Bolívar a cargo de la UMSA. Lo que hicimos fue modernizar el INS. Hasta ese momento se llamaba INS y después se siguió llamándose INS, Instituto Normal Superior. Y claro, el de La Paz fue Simón Bolívar, fundado en 1917 por George Rumá. Rumá fundó los dos institutos normales superiores. El de Sucre, que se llamaba Escuela Formal, como hemos visto, de preceptores de Bolivia, en 1909, y 8 años después, en 1917, después de que volvió a Bélgica y retornó al país, fundó el Instituto eh, de La Paz. En el texto, que seguramente tú lo tienes, también se lo puede encontrar en internet o Weimar le puede dar la versión PDF. Lo que muestro es la ideología prevaleciente en el contexto del liberalismo. Es decir, el Partido Liberal gana la Revolución Federal a principios de siglo y contrata a la misión de Rumá, quien después trajo sus propios profesores. Al principio él trabajó solo aquí, buscando que profesores que compartan su visión de la educación normalista realizarán la labor, pero a nadie encontró, así que volvió a Bélgica y trajo su propio plantel para Sucre y eventualmente para La Paz también.
De cualquier forma, prevaleció en el contexto del positivismo, del liberalismo, una concepción que en mi libro yo llamo la concepción vocacional. Es decir, hay que entender que la normal de Sucre fue creada para educar a las clases pudientes, no era para educar al campesinado. Por eso es tan relevante Guarizata, eh, más de 30 años después, que fue creada para formar a los niños indígenas, además con una visión diferente. ¿Cuál era la visión de Rumá y la que se forjó en los primeros años? Primero eran estudiantes, los bachilleres, con muchas condiciones, incluso les hacían tests de carácter psicológico, si podían ser buenos profesores, medían su voz, deberían tener una voz estentoria, por ejemplo, su estatura, su manera de vestir y cómo hablaban, cómo hacían una impostación de la voz y sentaban autoridad en el aula. Y además tenían una muy buena formación de contenidos, es decir, matemáticas, etcétera, lo que enseñaban a los profesores para que enseñen en los colegios, en las escuelas, era muy exigente. Y así fue en La Paz también, con el INS Simón Bolívar, con directores que descollaban, por ejemplo, para los profesores de primaria, se empleaba un texto de Sánchez Bustamante para enseñar a leer. Entonces, había una gran restricción de quiénes serían los futuros profesores que iban a ser profesionales, es decir, con título de profesor de Estado, porque antes de la escuela normal se nombraba por tráfico político a parientes, a adláteres, ya tú sé profesor y como yo estoy en el gobierno te voy a mandar el nombramiento y ahí se acabó. Eh, Incluso después había lo que se llamaba la profesionalización, que consistía en algún curso para que pasen algunas clases y como ya tienen experiencia, adquieren el carácter de profesor de Estado. Entonces, ese periodo, que yo denomino el periodo de la vocación, con estas exigencias, una buena formación, y que tenía entre los primeros estudiantes a destacadas personalidades que luego descollaron. Uno de los primeros egresados de la escuela de Sucre fue Enrique Finot, por ejemplo, ¿no? Entonces, se advierte que ese periodo de la vocación con la impronta que le dio Rumá, con una educación primero laica, ya no habría ningún carácter confesional. Segundo, coeducativa, es decir, debían ser hombres y mujeres. Eso hicieron un gran escándalo los sucrenses, ¿no? Que no permitían e incluso obligaron que la escuela se dividiera en dos para hombres y mujeres y no querían que haya un aula compartida entre hombres y mujeres. O sea, había todavía grandes rezagos, especialmente en Sucre, de la ideología conservadora. Pero con todo, pese a las críticas de Tamayo, que hablaba de la energía del indio y otros temas, y del bobarismo y del cretinismo, incluso habla cretinismo pedagógico, esta escuela de maestros siguió un buen rumbo en esta etapa, ¿no? Hasta que después cambió. Y en ese libro publicado por la UNESCO digo de la vocación a la revolución. Progresivamente el magisterio adquirió una ideología revolucionaria, marxista, crítica de lo que era la realidad de la formación de maestros, y eso disminuyó las exigencias, disminuyó el nivel, criticaron a los profesores y comenzaron a establecer ciertas pautas de desarrollo de la eh, formación en los INS. Una fue lo que yo llamo la endogamia académica, es decir, aquí van a enseñar los que hayan sido egresados de aquí, y eso más temprano que tarde termina en un decaimiento de la calidad académica. Es decir, si mi profesor va a ser el estudiante de ayer que se tituló aquí,
va a repetir lo que su profesor le enseñó aquí, y lo va a repetir no tan bien como su profesor, entonces, después de 3 generaciones que repiten cada vez peor lo que dijeron los primeros, el nivel disminuye. Esa es la endogamia académica. Impedir que profesores de afuera eleven el nivel, y eso lo hicieron los maestros como una gran reivindicación sindical. Y después adquirieron una fisonomía cada vez más de izquierda, cada vez más marxista, hasta llegar a situaciones extremas del trotskismo, no solamente en La Paz, ¿no? Sino a los maestros se los identificaba por su ideología sindical trotskista, que estaban en contra de cualquier modificación. Por ejemplo, la ley 1565 de 1994-95 y la oposición declarando leyes malditas, ¿no? Entre ellas la ley de reforma educativa. Entonces, lo que vemos es que de esa formación por vocación, con buen nivel, con aceptación y valoración de lo foráneo como medio de elevar el nivel académico de los futuros profesores, se fue retrocediendo cada vez más y más con el avance de una ideología marxista que daba lugar a un rechazo total a todo lo que fuera foráneo y que produciría a través de la endogamia académica un deterioro de la calidad. Y así fue durante los últimos años del anterior milenio, hasta que el gobierno llamado neoliberal en 1998-99 estableció la administración de las universidades de las normales y la UNSA administró la normal eh, del INS Simón Bolívar. Y ese INS fue cambiado en 5 años, hasta el 2006, en que los estudiantes, motivados en gran medida por los profesores, llevaron adelante actos extremos como crucificarse, amenazas de huelga de hambre, de toma de predios, etcétera, obligando a que la UNSA se fuera, precisamente porque ya se iba a dar la toma de gobierno por el MAS en 2006. Entonces nos fuimos de una manera intempestiva, dejamos mucho, pero después del cambio de gobierno hubo otro retroceso a lo que fue antes de la administración de las universidades o de las normales a cargo de las universidades. Y es así, por ejemplo, cuando administramos nosotros la normal Simón Bolívar, me refiero al grupo de profesionales, directores de la UMSA que fuimos nombrados específicamente para eso, introdujimos requisitos para ser docente, tener por lo menos maestría o doctorado. Varios de los profesores que enseñaban a los futuros profesores eran doctores en su disciplina. Y así hubo grandes cambios. Por ejemplo, establecimos un currículum para cada especialidad con docentes de alto nivel, actividades de investigación, publicaciones científicas, actividades, concursos, etcétera, fuera de lo que tradicionalmente había sido, que precautelaba la endogamia, que facilitaba un desempeño sin evaluación, introdujimos la evaluación periódica de los docentes, etcétera. Todo eso les molestó, pero al final, después de unos años, los estudiantes que recibieron formación de nuestra parte, espontáneamente nos dijeron que es incomparable ese nivel de formación a lo que es ahora. Con la transformación de INS en escuelas normales, primero aparecieron muchas, ¿no? Totalmente improvisadas, se cometieron graves errores. Por ejemplo, se eliminó la formación en física. Eso es algo inconcebible. Se puede eliminar algunas materias, ¿no? Pero la física es parte de las ciencias. ¿Y cómo un estudiante de secundaria no va a aprender física? Al profesor que enseñe física se le dijo, bueno, usted va a enseñar física, química y física. No hay una enseñanza disciplinar propiamente de física.
Los contenidos curriculares de la formación en el INS, para nosotros deberían tener la mitad, por lo menos, de formación disciplinar. Es decir, el profesor de matemática tiene que saber de matemática y no tiene que hacer una materia de matemática y 20 de ideología política del partido gobernante o de contenidos que tienen que ver con la descolonización, la interculturalidad. En una materia todo se ve y se agota, pero lo que importa es el contenido disciplinar. Nosotros le dimos ese carácter. Quienes estuvimos a cargo, yo llegué a ser director de cierre del INS Simón Bolívar, dimos ese carácter de por lo menos la mitad de la formación que sea disciplinar, es decir, el profesor de matemática que enseña matemática en el colegio para que sus alumnos aprendan matemática debe pasar clases de matemática en la normal y por lo menos la mitad de las materias. Si son 4 años, 2 años de matemática y así de física y así de química y así de historia y de todas las disciplinas. Todo eso ha cambiado y el resultado es el gran deterioro que ahora se ve, que se agrava, por ejemplo, con la negación permanente a hacer evaluaciones. Eh, todos los países, incluido Perú, que es el último que ha incorporado, hay evaluaciones PISA, que consiste en ver lo que sabe un estudiante de 15 años y se lo hace científicamente, no se lo hace apañando, intentando engañar. Una presidenta en Argentina hizo eso, intentó engañar y mostrar resultados prueba PISA, así que anularon la evaluación, todo se sabe ahora. La evaluación que realizó esta presidenta la evaluaron y dijo, esa no es fidedigna, no se ha realizado con un muestreo pertinente. Entonces, no se trata de decirnos a nosotros mismos mentiras, se trata de saber cuánto aprende un bachiller, cuánto aprende un joven de 15 años, si puede expresarse bien, si puede redactar bien, si puede manejar una computadora, si puede hablar algún idioma, si puede hacer cálculo elemental, matemático. Y eso, si no se hace la evaluación, todo queda en supuestos. Lo cierto es que Perú, que es el último que se ha incorporado a las pruebas PISA en Sudamérica, tiene los más bajos índices del mundo. Los más altos tiene Indonesia y países asiáticos. Entonces, rechazar, por ejemplo, la evaluación, que puede ser otra, no necesariamente PISA, rechazar la formación de calidad con docentes de afuera, sin reivindicar y luchando contra esta tendencia de endogamia académica, son factores que darían lugar a cualificar la educación. Pero no es así, es justamente al contrario. Y relajando el nivel de exigencia, haciendo una pésima formación de los maestros en las normales que han aparecido como hongos un montón y que no hay ningún criterio de evaluación de la pertinencia disciplinar en la formación, el resultado es cada vez peor. Yo conozco, por ejemplo, lo que Japón está haciendo, ¿no? De reducir las materias para los estudiantes secundarios, que a mí personalmente me parece excelente. Eso se debería hacer, pero con discursos como la educación integral, que hay que dar N materias y que hay que dedicarse, no sé, un tercio del tiempo disponible a organizar horas cívicas y actividades extracurriculares, el resultado es la incompetencia científica y la falta de calidad en la formación de los bachilleres, que penosamente cada vez entienden menos lo que leen, hacen más plagio, copy-paste, y finalmente llegan a la universidad en las más tristes condiciones. Esa es la situación de la educación. Bueno, gracias Weimar, gracias a ustedes chicos por invitarme, Weimar, y en otra ocasión, por favor, no dudes en llamar.